Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Hoy vamos a hablar sobre el folclore popular venezolano. ¿Han escuchado ese sonido antes? Bueno, eso corresponde a la leyenda del Silbón. Es una leyenda que se menciona mucho tanto en el llano venezolano como en los llanos colombianos. Se dice, según la leyenda, acuérdense que una leyenda tiene una parte real y una parte fantasiosa, ¿no? Se dice, según la leyenda, que este era un joven que vivía en el llano con su familia y una vez regresando de una cacería, consiguió que su esposa estaba agonizando, que había sido violentada por su padre. El chamo se entró en una furia tremenda y tuvo un duelo a muerte con su padre, matando así a su padre. Después que lo mató, le sacó la víscera y se comió el hígado. Y era tanta la rabia que le sacó todos los huesos. Así que lo deshuesó. Y todos esos huesos lo metió en una bolsa. Lógicamente él también estaba herido. Entonces ahí hay dos versiones. Acuérdense que la leyenda tiene una parte real y una parte fantasiosa. Una versión fue que el abuelo salió en busca de él con unos perros y cuando lo consiguió, le tiró a los perros para que los perros terminaran de matarlo. Y lo maldijo para que por una eternidad tuviera que andar por los llanos cargando a su cuesta la bolsa con los huesos de su padre. Esa es una versión. La otra versión, que fue que por la herida, él también falleció y pero ya tenía los huesos en una bolsa y fue su madre quien le dio esa maldición de andar por el llano vagando teniendo a cuesta los huesos de su padre. Luego el llanero, que son muy cuenteros, les gusta mucho echar cuentos, pero basado en la realidad. Y se hablan de unos encuentros que han tenido con el Silbón. Uno es un tal Pacheco y otro es un Juan Hilario. En el caso de Juan Hilario, él tuvo el encuentro con el Silbón y quedó muy maltrecho, ¿no? Igual que Pacheco. Pacheco también quedó muy maltrecho. El que quedó muy maltrecho fue un duelo con garrote, decía palo limpio. Y estando así todo maltrecho, en ese momento estaban pasando unos músicos y se enteraron de todo lo que había pasado y compusieron un pasaje llanero, es decir, una música. Esa música la pueden conseguir fácilmente en Google. Es muy simpática. Incluso hablan de parte de la historia, ¿no? De la leyenda. Bueno, es que la leyenda es parte historia y parte fantasiosa. Es una combinación. Este, el caso es que yo tuve una experiencia con el silbón. Dice que el silbón sale en mayo, sobre todo en el estado portuguesa, en Venezuela. Yo soy cazador desde que tengo 10 años. O sea que ya tengo casi 70 años como cazador. Y me he recorrido parte de Venezuela en mis cacerías y cacerías menores que he tenido también en Estados Unidos, ¿no? Pero la cacería, es decir, con la que salía frecuentemente, claro, estaba mucho más joven en ese momento, ¿no? Y ahora tomo fotografía. Bueno, lo cierto es que un campesino, un llanero, es decir, como iba tanto al llano, tenía muchas amistades en el llano, ¿no? Me llamó para decirme que había un sitio donde había mucha lapa, estaba llegando la lapa.
La lapa es un roedor pequeño, pesa unos 10 kilos apenas, pero su carne es muy exquisita. Yo he comido de todo y digo a ciencia cierta que la mejor carne que he comido es la carne de lapa. Lamentablemente, han abusado de la cacería. Yo en toda mi vida de cacería, si he matado 2 lapas es mucho, porque primero que es muy difícil de cazarla, porque son animales muy nerviosos. Es decir, con el mínimo ruido ya ellas se escapan. Bueno, lo cierto del cuento es que voy con un primo, nos fuimos a los llanos de Portuguesa, al fondo de mi amigo, y de día a inspeccionar el sitio donde supuestamente llegaban las lapas. Era un árbol de mangos, estaba muy limpio abajo, es decir, había poca hierba, o sea que era un sitio ideal para cazar la lapa, ¿no? Entonces aprovechamos y recogimos todos los mangos que estaban alrededor de la mata y los llevamos y los ubicamos en un solo sitio, exactamente debajo del árbol. Ahí nos regresamos al fondo y como a las 5 o a las 6 de la tarde todavía estaba empezando a atardecer, todavía estaba claro el día. Nos fuimos porque había que caminar como casi una hora para llegar a eso, ¿no? Sí, yo andaba en mi jeep, en mi vehículo, pero había que meterse montaña adentro, ¿no? Y caminamos, nos montamos en el árbol, como unos 2 o 3 metros de altura del piso. Sí, porque era una mata de mango grande. Y nos sentamos ahí, sin poder hacer ningún tipo de ruido. Incluso la respiración teníamos que tratar de respirar sin hacer mucha bulla. Por lo que le comentaba que la lapa es un animal muy nervioso, ¿no? Entonces concentrado en escuchar el caminar de la lapa para que se estuviera acercando, ¿no? Entonces esa concentración de detección de sonidos, escuchábamos claramente el ruido del río, porque el río estaba como a unos 50, 100 metros menos, o menos. Escuchábamos la rama que rozaba con otras ramas por efecto del viento, de la hojita que caía al piso, de la ramita que caía al piso. Escuchábamos el croar de las ranas. Es decir, la montaña tiene sonido. Solamente hay que concentrarse y escuchar a muchos. Cuando vaya algún día a un bosque, concéntrese y verá que la montaña tiene sonido. Había mucho sonido. Ahí pasamos como 3 horas montados en ese árbol. Como en las 3 horas, de repente hay un silencio pero imponente. Ya no se escuchaba el río, no se escuchaba la ramita, no se escuchaba la ranita, no se escuchaba nada, nada en absoluto. Nada, pero nada, nada en absoluto, señores. Y comenzamos a escuchar un silbido en la lejanía parecido a este. Y ese sonido iba aumentando de volumen. Yo sentí que pasó por encima de mí. Mi primo sintió que le pasó por un lado. Pero a un volumen altísimo, altísimo. Después que pasa por donde estábamos nosotros, este, empieza a alejarse. Hasta que desaparece el silbido. Exactamente en el momento que desaparece el silbido, comenzamos a escuchar nuevamente al río, la rama, la ranita, es decir, todo. Incluso escuchamos el pisar de una lapa, pero no teníamos ánimo de esperarla. Me acuerdo que mi primo me dice, Armando, nos vamos. Yo le dije, Enrique, nos vamos. Nos bajamos del árbol y nos fuimos al carro. Y como el fondo nos quedaba lejos y para no molestar a mis amigos, porque íbamos a llegar casi de medianoche al fondo de él, seguro que estaba durmiendo, nos quedamos durmiendo en el carro. Al día siguiente, les comentamos todo lo que nos había pasado, ¿no? Nosotros sabíamos ya que era el silbón, porque ya habíamos escuchado la leyenda, pero pensábamos que eso no, que era embuste, ¿no? Sí, entonces me dicen, no, ese fue el silbón que le salió, compañero. Tuvieron suerte que no lo garroteó.
Yo creo que si fue el silbón, como estábamos en un silencio absoluto nosotros, que ni nos movíamos, no se dio cuenta que estábamos ahí, pues. No se dio cuenta. Lo cierto es que el silbón sí existe. Sí existe. Yo como ingeniero empecé a buscar explicación, ¿no? Una explicación científica. Nunca la conseguí. Si ustedes consiguen alguna explicación científica de ese fenómeno, les agradezco que lo coloquen en los comentarios, porque yo nunca la conseguí. Y no es el único evento que he tenido así en el llano. Para el próximo video y va a ser pronto, porque como lo tengo ya en la mente, es sobre la bola de fuego que ocurre en el llano. Porque hay dos tipos de bola de fuego. Una que es, claro, ambas son energía, ¿no? En el próximo video les voy a hablar sobre eso. Va a estar muy interesante. Si les gustó este video, a aquel le va a gustar también. Bueno, si no se han suscrito todavía, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban notificación de cada vez que yo saque un video. Denle un like y compártanlo. Esto es bueno compartirlo porque es parte del folclore. Y es parte mi canal es educativo, como siempre lo he dicho, y es parte de la educación. Folclore es educación también. Y yo dije inicialmente en uno de mis primeros videos que aquí vamos a hablar de filosofía, de gerencia, es decir, todos los aspectos que tengan que ver con la educación. La idea es que cada uno de ustedes, en cada uno de mis videos, les quede algo, aprendan algo. Bueno, los espero entonces en mi próximo video. Se les quiere mucho y cuídense mucho.